Hola, buenos días. Lo que estás a punto de escuchar es una historia real que ha impactado a millones. Una historia de humillación, de lágrimas, pero sobre todo, de una venganza tan dulce que te hará creer en la justicia. Si alguna vez te has sentido menospreciado, si alguna vez te han hecho creer que no vales nada, no puedes perderte lo que viene a continuación. Quédate hasta el final, porque la lección final te cambiará la vida. Había una vez, en un pueblo pequeño y de esos donde todos conocen los secretos de todos, una joven llamada Valeria. Valeria no tenía mucho, su familia era humilde, su ropa era sencilla y sus zapatos a veces dejaban ver el desgaste de tanto caminar. Pero lo que sí tenía era un corazón enorme y una sonrisa que podía iluminar hasta el día más gris. Sin embargo, el pueblo no siempre veía su corazón. Lo que veían era su pobreza, y para algunos, eso era lo único que importaba. Valeria soñaba con ser maestra. Pasaba horas en la biblioteca municipal, devorando libros de pedagogía, de historia, de literatura. Soñaba con un aula llena de niños, con sus miradas curiosas y sus mentes hambrientas de conocimiento. Ese sueño era el motor que la impulsaba cada mañana, a pesar de las dificultades. Pero la vida, a veces, tiene planes que no se parecen en nada a nuestros sueños. Un día, Valeria comenzó a sentirse mal, cansada, con náuseas, con un malestar que no cedía. Al principio, pensó que era el estrés de sus estudios y de su trabajo en la pequeña tienda de comestibles de don Anselmo. Pero las semanas pasaron y los síntomas empeoraron. Un temor comenzó a crecer en su interior, un presentimiento que le gelaba la sangre. Con el poco dinero que había logrado ahorrar, visitó a la doctora Eliana, la médica del pueblo. La consulta fue tensa. La doctora Eliana, una mujer seria pero de gesto amable, la examinó con atención. Después de unas preguntas incómodas y de una prueba, llegó el momento de la verdad. Doctora Eliana miró a Valeria a los ojos y con una voz suave pero firme le dijo las palabras que cambiarían su destino para siempre. Valeria, estás embarazada. Esas 3 palabras resonaron en la pequeña sala de consulta como un trueno. El mundo de Valeria se desmoronó en un instante. No por el bebé, no. En el fondo de su corazón, una parte de ella sintió una chispa de algo que podía ser amor, una ternura inexplicable. El miedo venía de otra parte. El miedo venía de pensar en su familia, en el pueblo, en las miradas, en los susurros. Y no se equivocó. La noticia, como era de esperar en aquel lugar, se esparció más rápido que el viento. De boca en boca, de mirada en mirada, el secreto de Valeria dejó de serlo. Y entonces comenzó el calvario. En la calle principal, la señora Pilar, la dueña de la peluquería, siempre tan bien vestida y con sus joyas relucientes, fue la primera en hacer un comentario en voz alta. Mira, la niña buena, la que siempre estaba con sus libros. Ya verás, otro pobre más que vendrá al mundo. Y sin un padre a la vista, qué desgracia. Valeria bajó la cabeza y apretó los libros contra su pecho, sintiendo como las palabras de la señora Pilar le golpeaban como piedras. Pero eso era solo el principio. En el mercado, las otras jóvenes de su edad, chicas como Daniela y Sofía, hijas de familias con más recursos, se reían abiertamente de ella. Mira, la futura mamá soltera. ¿Y tus estudios, Valeria? ¿Qué va a hacer de ti ahora? Se creía tan lista, siempre en la biblioteca, y mira ahora. Daniela soltó una risa burlona. Sí, ahora tendrá que cambiar los libros por pañales. ¡Qué pena! Cada día se convertía en una prueba de resistencia para Valeria. Las miradas de lástima de algunos se mezclaban con las de desprecio de otros. Hasta don Anselmo, en la tienda, comenzó a tratarla con cierta distancia, como si su condición fuera contagiosa. Incluso el señor Tomás, el anciano panadero que siempre le había regalado una galleta extra, ahora solo movía la cabeza con tristeza cuando ella pasaba por allí. El padre del bebé, un joven de un pueblo vecino con el que había tenido un romance breve y veraniego, desapareció en cuanto se enteró de la noticia. No respondía llamadas, no contestaba mensajes. Se esfumó, dejando a Valeria completamente sola frente a la tormenta. Los meses pasaron y la barriga de Valeria creció. Con ella, creció también el volumen de las burlas y la crueldad. Ya no eran solo susurros. En la plaza del pueblo, un grupo de adolescentes, imitando el comportamiento de sus mayores, le gritaban cosas cuando ella pasaba camino a su casa. Valeria, vas a tener un equipo de fútbol o qué, otra boca que alimentar con tus miserias.
La risa estridente de los jóvenes le seguía hasta que doblaba la esquina, donde finalmente se dejaba caer en un banco solitario y lloraba en silencio, acariciando su vientre y susurrándole al bebé que crecía dentro de ella promesas de un futuro mejor, promesas que ni ella misma estaba segura de poder cumplir. Su propia familia, aunque no la rechazó, estaba sumida en una profunda decepción. Su madre, una mujer trabajadora que había lavado ropa ajena toda su vida para sacar adelante a sus hijos, lloraba en las noches pensando en el futuro incierto de su hija. Hijita, ¿por qué? Tú tenías que haber sido diferente. Tú tenías que haber salido de aquí. Ahora estás atada a este pueblo para siempre. Esas palabras, aunque nacían del amor y la preocupación, eran para Valeria otro tipo de dolor, un dolor más profundo y silencioso, porque venía de quien más amaba. La soledad de Valeria se volvió su única compañía. Las visitas a la biblioteca cesaron. La vergüenza le impedía enfrentar la mirada del bibliotecario, el señor Isidro, un hombre sabio y tranquilo que siempre la había animado. Ya no soñaba con aulas llenas de niños. Ahora sus sueños se reducían a tener un techo seguro y comida suficiente para su hijo. El brillo de sus ojos se había apagado, reemplazado por una resignación que entristecía a quien la conocía de verdad. Un día, particularmente difícil, Valeria se encontró en el banco de la plaza, el mismo donde solía refugiarse. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Se sentía tan insignificante, tan aplastada por el peso de la opinión de los demás, que por un momento pensó que no podría continuar. En ese instante de absoluta desesperación, una mano suave se posó sobre su hombro. Era la señora Elena, una mujer mayor que vivía en una casita a las afueras del pueblo, conocida por su sabiduría y su bondad, pero también por su vida retirada y solitaria. No digas nada, hijita, solo escucha, dijo la señora Elena con una voz que sonaba a tranquilidad y a años de experiencia. Su mirada era profunda y serena. Ellos se burlan porque tienen miedo. Tienen miedo de todo lo que no entienden, de todo lo que es diferente, de la fuerza que no pueden controlar. Ven tu vulnerabilidad y creen que es debilidad. Pero se equivocan. Una madre, Valeria, es el ser más fuerte del mundo. Tú llevas dentro de ti no solo a un niño, sino un propósito, un amor que ellos, en su pequeñez, no pueden ni imaginar. Valeria levantó la vista, sus ojos brillaban con las lágrimas. ¿Un propósito? ¿Qué propósito puede haber en esto? En ser la lección que este pueblo necesita, respondió la señora Elena con firmeza. En ser la prueba viviente de que de las piedras que te lancen, puedes construir no solo una casa, sino un castillo. Deja que hablen, deja que se rían. Tú sigue caminando, sigue creciendo. Por ese bebé y por ti, la fuerza no está en no caer, está en levantarse cada vez que te caes. Y tú, Valeria, te vas a levantar más fuerte que nunca. Ellos, algún día, tendrán que callar y admirar. Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Valeria. No solucionaron sus problemas mágicamente, pero le dieron algo que había perdido, esperanza. Un fuego diminuto se encendió en su interior. La señora Elena se convirtió en su mentora, en su amiga. La visitaba en su casita, le enseñaba a tejer, a cocinar, pero sobre todo, le enseñaba lecciones de vida. Le hablaba de la resiliencia, del perdón y de la importancia de creer en una misma cuando nadie más lo hace. Con el apoyo silencioso pero inquebrantable de la señora Elena, Valeria comenzó a cambiar. Dejó de esconderse. Empezó a caminar con la cabeza alta, a pesar de las burlas que aún persistían. Ya no lloraba en público. En su lugar, una serenidad nueva se apoderó de ella. Comenzó a ayudar a su madre con más empeño, y en las tardes, en la cocina de la señora Elena, empezó un pequeño proyecto. Horneaba galletas y pasteles, usando las recetas secretas que la anciana le enseñaba. Al principio, eran solo para ellas, pero pronto, la noticia de lo deliciosos que eran comenzó a circular. Doña Elena, con sus ahorros, le ayudó a comprar los ingredientes para una primera hornada más grande. Valeria, con las manos temblorosas pero con una determinación férrea, preparó docenas de galletas y unos pasteles pequeños. Con una canasta al brazo, como en los cuentos de hadas, pero cargando el peso de su realidad, se presentó en la feria semanal del pueblo. No dijo nada, solo puso su canasta en un rincón y esperó. La gente pasaba, algunas la miraban con curiosidad, otras con desdén. Pero el aroma a mantequilla y canela era irresistible. La señora Pilar, la de la peluquería, pasó por allí con su nariz arrugada, pero el aroma la detuvo. Dio media vuelta y se acercó. ¿Qué es eso?, preguntó con escepticismo. Son galletas, señora, hechas en casa,
respondió Valeria con una voz calmada que sorprendió incluso a ella misma. La señora Pilar tomó una, dudosa, y dio un mordisco. Su expresión cambió por completo. El escepticismo se transformó en sorpresa, y luego en genuino placer. Están increíbles, dijo, casi a regañadientes. Compró 2 docenas. Ese fue el primer paso. La noticia de las galletas milagrosas de Valeria se esparció incluso más rápido que el chisme de su embarazo. La gente comenzó a acudir a su pequeño puesto no por lástima, sino por la calidad de su producto. Daniela y Sofía, movidas por la curiosidad y un poco de envidia, también fueron. Se rieron entre ellas al acercarse, pero al probar una de sus magdalenas de limón, se quedaron en silencio. Era la magdalena más esponjosa, más aromática y más deliciosa que habían probado en su vida. No pudieron decir nada. Pagaron y se fueron con la cola entre las patas. El pequeño negocio de Valeria creció. De la canasta pasó a una mesita, y de la mesita a un pequeño carrito que don Anselmo, ahora más amable al ver su determinación, le ayudó a conseguir. El dinero que ganaba no era mucho, pero era suyo. Lo había ganado con su esfuerzo, con su talento y con la fuerza que había encontrado en lo más profundo de su ser. Ya no era la chica pobre de la que se burlaban. Era Valeria, la pastelera. Llegó el día del parto. Fue un día largo y difícil, pero Valeria, con la imagen de su hijo en su mente y la fuerza de todos los obstáculos que había superado, dio a luz a un niño sano y hermoso al que llamó Lucas. Mirar a su hijo por primera vez fue la confirmación de todo lo que la señora Elena le había dicho. Era un amor tan puro, tan grande, que todas las burlas, todas las humillaciones, palidecían ante la inmensidad de ese sentimiento. Lucas era su propósito, su razón de ser. Convertirse en madre no la detuvo. Al contrario, le dio más impulso. Con Lucas cargado en un portabebés, seguía horneando y vendiendo. La gente del pueblo, poco a poco, comenzó a verla con otros ojos. Ya no veían a la joven pobre y embarazada. Veían a una mujer trabajadora, una madre luchadora, una emprendedora con un talento excepcional. Las mismas personas que antes murmuraban, ahora elogiaban su fuerza y su dedicación. La señora Pilar se convirtió en su clienta más fiel, y hasta le encargó el pastel para el cumpleaños de su hija. Un año después del nacimiento de Lucas, la vida de Valeria era irreconocible. Su pequeño negocio de pasteles se había convertido en una panadería formal, La Dulce Esperanza, ubicada en un local pequeño pero acogedor en el mismo corazón del pueblo. Había contratado a su madre para que la ayudara, sacándola del duro trabajo de lavar ropa ajena. El olor a pan recién hecho y a café inundaba la calle cada mañana, y la gente hacía cola para comprar sus productos. La panadería no era solo un negocio, era un símbolo de la transformación de Valeria y, sin quererlo, una lección constante para el pueblo. Un día, Daniela y Sofía, ahora un poco más maduras, entraron en la panadería. No venían a burlarse, venían con una propuesta. Querían que Valeria fuera la proveedora oficial de pasteles para el evento más importante del año en el pueblo, la fiesta de la primavera, del cual sus familias eran los principales organizadores. Valeria las escuchó con calma. Podía haberles negado el pedido, podía haberles recordado todo el dolor que le causaron, pero no lo hizo. La señora Elena le había enseñado que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en la superación. Aceptó el encargo con una sonrisa profesional. Cuando Daniela y Sofía se fueron, agradecidas y algo avergonzadas, Valeria miró a su hijo, que jugaba en un corral detrás del mostrador, y sonrió. No necesitaba su disculpa, su éxito, su felicidad, eran la respuesta más elocuente. La fiesta de la primavera fue un éxito rotundo, y los pasteles de Valeria fueron la comidilla del evento. Todos elogiaban su sabor, su textura, su belleza. En ese momento, de pie en medio de la fiesta, viendo a todo el pueblo disfrutar de su trabajo, Valeria entendió la lección completa. La vida no se trata de dónde empiezas, sino de dónde decides terminar. Las piedras que te lancen en el camino no tienen por qué detenerte, puedes usarlas para construir los cimientos de algo grandioso. La gente que antes se burlaba de ella ahora la admiraba. Habían aprendido, aunque a las malas, una lección de vida crucial. Nunca subestimes a nadie por su situación actual. La pobreza no es una sentencia de por vida, y la fuerza de voluntad humana es el recurso más poderoso que existe. Valeria no solo había construido un negocio, había reconstruido su vida y, en el proceso, había enseñado a todo un pueblo el significado de la resiliencia, la dignidad y la verdadera riqueza, que no se mide en billetes, sino en la fortaleza del espíritu. Y así,
la joven de la que todos se burlaban se convirtió en la mujer a la que todos respetaban. La lección había quedado grabada a fuego en el corazón del pueblo, y la historia de Valeria y su panadería, la Dulce Esperanza, se convirtió en una leyenda local, un recordatorio perpetuo de que, sin importar las circunstancias, siempre hay lugar para la esperanza, siempre hay lugar para un nuevo comienzo, y que la última palabra nunca la tienen los que se ríen, sino los que, contra todo pronóstico, deciden seguir luchando. Y con esta historia, querido espectador, llego a ti. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha hecho reflexionar o te ha dado un poco de fuerza, entonces ha cumplido su propósito. La vida está llena de desafíos, de personas que querrán verte caer, de obstáculos que parecen insuperables. Pero recuerda la historia de Valeria. Recuerda que tú también tienes esa fuerza interior. No dejes que nadie apague tu luz. No dejes que las burlas o las críticas te desvíen de tu camino. Tu valor no lo determina lo que los demás digan de ti, sino lo que tú demuestres con tus acciones. La transformación de Valeria y de La Dulce Esperanza no se detuvo en las cuatro paredes de su acogedora panadería. El éxito, como una semilla bien plantada, comenzó a echar raíces profundas que pronto darían frutos inesperados. La historia de la joven que convirtió la adversidad en triunfo había traspasado los límites del pueblo, llegando a oídos de los municipios vecinos. La gente viajaba kilómetros solo para probar el famoso pastel de la esperanza o las galletas de la resiliencia, nombres que la clientela había puesto cariñosamente a sus creaciones. Un día nublado de otoño, mientras Valeria atendía el local con Lucas ahora convertido en un travieso tattler que correteaba entre las mesas, una mujer con un traje ejecutivo y un portafolio entró a la panadería. Su aura era de ciudad, de prisa, de negocios. Olía a perfume caro y determinación. La mujer pidió un café y una rebanada del pastel de 3 leches. Se sentó en una mesa corner y observó con atención meticulosa el funcionamiento del local, el flujo de clientes, la sonrisa constante de Valeria a pesar del ajetreo, la calidad impecable de los productos que veía salir de la cocina. Al terminar su café, la mujer se acercó al mostrador y extendió su mano. Buenos días, soy Daniela Ruiz, no la Daniela de aquí, aclaró, sonriendo levemente. Soy de la cadena de hoteles Paraíso Norte. He escuchado cosas extraordinarias sobre usted y su panadería. He probado su pastel y, sin duda, es el mejor que he probado en la región. Me gustaría hacerle una propuesta de negocio. Valeria, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la serenidad que ahora la caracterizaba, invitó a la señora Ruiz a sentarse. La propuesta era clara y abrumadora. Paraíso Norte quería que La Dulce Esperanza se convirtiera en su proveedor exclusivo de panes y pasteles para todos sus hoteles en la costa. Era un contrato monumental, un salto cuántico para su negocio. Implicaba aumentar la producción de manera exponencial, contratar más manos, tal vez incluso construir una pequeña fábrica. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo. La reacción fue una mezcla de asombro, orgullo y, en algunos rincones, una vergüenza silenciosa. Don Anselmo, el dueño de la tienda, fue el primero en ofrecer su ayuda. Mire, Valeria, yo tengo un almacén atrás que no uso. Se lo cedo por un precio simbólico. Puede usarlo para expandirse. La señora Pilar, la peluquera, se ofreció a ayudar con la gestión de pedidos, argumentando que era buena con los números. Hasta Daniela y Sofía, las que en su día fueron sus principales burladoras, se presentaron con la cabeza baja. Valeria, sabemos que no lo merecemos, pero hemos estudiado administración. Podemos ayudarte con la logística, con los papeles. Queremos, de alguna manera, enmendar nuestro error. Valeria escuchó todas las propuestas. La señora Elena, su mentora, le había enseñado también sobre la magnanimidad. Aceptar la ayuda de quienes te hicieron daño no es signo de debilidad, sino de una fortaleza aún mayor. Es demostrar que tu visión es más grande que tu orgullo. Así que, tras una cuidadosa consideración, aceptó las ofertas. El almacén de don Anselmo se convirtió en su centro de producción. La señora Pilar se convirtió en su gerente administrativa, y Daniela y Sofía en sus asistentes de operaciones. El pueblo, que una vez se unió en su contra, ahora se unía en su favor. La economía local recibió un impulso nunca visto. Jóvenes que planeaban irse a la ciudad encontraron trabajo en la creciente empresa de Valeria. La panadería, La Dulce Esperanza, ya no era solo un negocio, era el motor del pueblo. Con el contrato con los hoteles Paraíso Norte, el nombre de Valeria traspasó la región. Apareció en periódicos y en programas de televisión local.
La historia de la madre luchadora que revolucionó su pueblo con pan y dulces era una narrativa poderosa que cautivaba a todos. Recibió ofertas para escribir un libro, para dar charlas motivacionales. Pero Valeria, siempre con los pies en la tierra, se negaba. Mi lugar está aquí, en mi horno, con mi hijo y con mi gente, decía. Sin embargo, la vida tenía preparado otro giro. La publicidad involuntaria atrajo la atención de un programa de televisión nacional llamado Emprendedores con Historia. Era un show que buscaba negocios con trasfondos humanos inspiradores para darles una plataforma nacional. Un equipo de producción llegó al pueblo, con cámaras y micrófonos, para filmar un segmento sobre la dulce esperanza. La gente del pueblo, emocionada, participaba como extras en su propia historia real. Mostraron el proceso de elaboración del pan, la dedicación de Valeria, la sonrisa de Lucas, y cómo el negocio había transformado la comunidad. La noche en que se emitió el programa, todo el pueblo se reunió en la plaza principal, frente a una pantalla gigante. Cuando apareció Valeria, contando su historia con una elocuencia y una dignidad que conmovió a toda una nación, un silencio reverente cayó sobre la plaza, y cuando terminó, estalló una ovación ensordecedora. No solo era el orgullo por el éxito de una vecina, era el reconocimiento colectivo de haber sido partícipes, primero de su caída, y luego, de su espectacular ascenso. El efecto del programa fue cataclísmico. Los pedidos en línea se dispararon de todas partes del país. La dulce esperanza ya no podía ser solo una panadería local, necesitaba convertirse en una marca. Con la ayuda de su ahora leal equipo, Valeria logró establecer una cadena de distribución, siempre manteniendo la calidad artesanal que la había hecho famosa. Creó una línea de productos envasados, donando un porcentaje de las ventas a fundaciones que apoyaban a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Su historia se había cerrado, pero su legado apenas comenzaba. Años más tarde, Lucas, ya un niño de 7 años, cursaba sus estudios en una escuelita que Valeria había ayudado a remodelar con sus ganancias. El pueblo, próspero y unido, celebraba anualmente la Fiesta de la Esperanza, un evento que conmemoraba no el éxito de Valeria, sino la capacidad de transformación de una comunidad. Valeria, sentada en la mesa de honor, junto a la ya muy anciana señora Elena, miraba a su alrededor. Veía a la señora Pilar organizando el concurso de postres, a Daniela y Sofía coordinando los juegos para los niños, a don Anselmo sirviendo bebidas. Veía a su madre, con una sonrisa de felicidad plena, jugando con Lucas. En ese momento de quietud, en medio de la festividad, un pensamiento cruzó por la mente de Valeria. No era un pensamiento de triunfo, ni de venganza satisfecha. Era un pensamiento de profunda gratitud. Agradecía a la vida por cada piedra que le habían lanzado, porque sin ellas, no habría aprendido a construir. Agradecía a cada persona que dudó de ella, porque su escepticismo había avivado el fuego de su determinación. Y sobre todo, agradecía haberse tenido a sí misma, a esa fuerza interior que no sabía que poseía hasta que la vida la obligó a buscarla. La lección ya no era solo para el pueblo. La lección, encapsulada en el aroma del pan recién horneado que impregnaba el aire, era para todos aquellos que escucharan su historia. La vida puede ser injusta, las personas pueden ser crueles, las circunstancias pueden parecer insuperables, pero en el interior de cada ser humano yace una fuerza capaz de moldear el destino, de convertir el dolor en propósito y la humillación en humildad. El éxito no se mide por la altura a la que se llega, sino por la profundidad de la que se emerge. Y Valeria había emergido de las profundidades para iluminar no solo su vida, sino la de todo un pueblo, demostrando que la esperanza, cuando se mezcla con trabajo duro y un corazón puro, es el ingrediente más dulce para cualquier receta de la vida. Y así, la historia de Valeria continuó, no como un cuento con final feliz, sino como una realidad en constante evolución. Su panadería siguió creciendo, su hijo siguió floreciendo, y su ejemplo siguió inspirando. Las burlas del pasado eran ahora un eco lejano, un recordatorio de un personaje que ya no existía, reemplazado por una mujer, una madre, una líder comunitaria, una empresaria exitosa cuya grandeza no nació de la riqueza o la fama, sino de la capacidad de transformar el barro en oro, las lágrimas en sonrisas y la desesperación en la más dulce de las esperanzas. Y para ti, que me escuchas, esta historia extendida refuerza el mismo mensaje. Los desafíos en la vida rara vez vienen en una sola ulide. Superar uno te prepara para el siguiente. El verdadero carácter no se forja en la comodidad, sino en el fragor de la batalla contra la adversidad. Valeria enfrentó la burla,
la soledad, la responsabilidad de la maternidad, las exigencias de un negocio en crecimiento y la gestión de su propia fama. En cada etapa, pudo haber dicho, hasta aquí, pero no lo hizo. Eligió avanzar, y tú también puedes. Cada día es una oportunidad para construir tu propia, dulce esperanza. No importa si es un pequeño proyecto, un cambio de hábito, perdonar a alguien que te hizo daño, o simplemente decidir ser amable contigo mismo. Tu viaje es único, pero la fuerza para recorrerlo es la misma que Valeria encontró: la fuerza de la perseverancia, la fe en uno mismo y la convicción de que las circunstancias actuales no definen tu futuro. Tú eres el arquitecto de tu destino, tú eres el panadero de tu propia vida. Amasa con paciencia, hornea con pasión y comparte el resultado con el mundo. Y nunca, nunca olvides que incluso el ingrediente más amargo puede convertirse en la base del pastel más delicioso. El éxito de Valeria, ahora una marca registrada no solo en los papeles sino en el corazón de una nación, era un río que, lejos de estancarse, seguía buscando nuevos cauces. La fábrica, instalada en el antiguo almacén de Don Anselmo, había necesitado expandirse no una, sino 3 veces. Los hornos industriales zumbaban día y noche, y el aroma a pan se había convertido en la esencia misma del pueblo, un perfume que saludaba a los viajeros en la carretera y que ponía una sonrisa en el rostro de quienes regresaban a casa. Lucas, con sus 8 años recién cumplidos, era una presencia familiar en la fábrica, no como un niño mimado, sino como un aprendiz entusiasta. Su madre le había enseñado que el éxito era un privilegio que conllevaba una responsabilidad monumental con los demás. Fue esta filosofía la que llevó a Valeria a establecer la Fundación Esperanza, una organización sin ánimo de lucro dedicada a brindar educación, capacitación laboral y apoyo emocional a madres, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad. La fundación no solo donaba dinero, ofrecía talleres prácticos. La señora Elena, aunque su cuerpo ya estaba frágil, dirigía con voz firme los círculos de conversación, donde las mujeres compartían sus historias y encontraban consuelo y fuerza en la experiencia colectiva. La panadería se convirtió en el centro de capacitación principal. Las mujeres aprendían el oficio de la repostería, pero también administración, contabilidad básica y servicio al cliente. Eran capacitadas y, luego, muchas encontraban trabajo en la misma empresa de Valeria o emprendían sus propios negocios con una pequeña ayuda inicial de la fundación. La noticia de esta iniciativa llegó a oídos de una importante organización internacional de desarrollo. Una comitiva visitó el pueblo, no como turistas, sino como estudiosos de un fenómeno social. Querían entender cómo una sola empresa había logrado generar un cambio sistémico tan profundo en una comunidad. El informe que publicaron fue elogiado en foros internacionales, y Valeria fue invitada a hablar, no en un programa de televisión, sino en una cumbre global sobre desarrollo sostenible y empoderamiento femenino. El viaje a Ginebra fue la experiencia más surrealista y abrumadora de su vida. Se encontró en un auditorio lleno de líderes mundiales, académicos y activistas, personas cuyos nombres solo había leído en los periódicos. Cuando le llegó el turno de hablar, frente al micrófono y con las luces brillando sobre ella, no leyó un discurso preparado lleno de estadísticas. En su lugar, contó su historia. Habló de las burlas en la plaza, de la soledad en el banco, de la mano de la señora Elena en su hombro, del olor de la primera canasta de galletas, de la transformación de Daniela y Sofía, de la redención de todo un pueblo. Habló con una elocuencia visceral y honesta que silenció la enorme sala. No era una teoría económica lo que presentaba, era la evidencia viviente de que la verdadera riqueza de una nación reside en el capital humano desaprovechado, en las veleries que existen en cada rincón del mundo, esperando solo una oportunidad para florecer. El aplauso al final fue atronador. Periodistas de todo el mundo se agolparon alrededor suyo. Esa noche, su imagen y su historia dieron la vuelta al globo. De la humillación a la iluminación, la mujer que alimenta un mundo mejor, tituló un prestigioso periódico. La marca, La Dulce Esperanza, se volvió global de la noche a la mañana. Las ofertas llovieron de todas partes, cadenas de supermercados internacionales querían sus productos, inversores ofrecían millones para una expansión masiva. Pero Valeria, anclada en la sabiduría que le había dado su camino, se negó. No voy a convertir esto en una máquina impersonal de hacer dinero, declaró en una rueda de prensa improvisada. Nuestro valor está en lo artesanal, en lo local, en el impacto directo. No fabricaremos en masa. En su lugar, replicaremos el modelo. Usaremos los recursos y la visibilidad para crear centros Esperanza,
en otras comunidades deprimidas, enseñándoles a hacer lo mismo que hicimos aquí. Fue un movimiento maestro. En lugar de crecer verticalmente, creció horizontalmente. El primer, Centro Esperanza, se estableció en un pueblo pesquero en crisis, luego en un barrio marginal de la capital. El modelo era siempre el mismo: identificar a mujeres con potencial, brindarles capacitación, apoyo inicial y conectarlas en una red de apoyo mutuo. Cada centro era autosuficiente y se adaptaba a las necesidades de su comunidad, pero todos llevaban el nombre Esperanza y compartían la misma filosofía. Valeria se convirtió en una viajera frecuente, supervisando la puesta en marcha de cada nuevo centro. Lucas la acompañaba a menudo, aprendiendo geografía y empatía al mismo tiempo. Con los años, la red de Centros Esperanza se extendió por el país y luego saltó a naciones vecinas. La fundación se asoció con universidades para ofrecer becas completas a los hijos de las mujeres participantes. Lucas, ya un adolescente, era el primer becado oficial. Él, que había sido la razón de su lucha, ahora veía su futuro asegurado gracias al fruto de esa misma lucha. La ironía no escapaba a Valeria, quien la veía como la prueba de un círculo virtuoso. El tiempo pasó inexorablemente. La señora Elena falleció en paz, a una edad muy avanzada, rodeada de amor y con la certeza de que su legado estaba en las mejores manos posibles. Su funeral fue una muestra de duelo y agradecimiento multitudinario. Toda la comunidad, y representantes de decenas de Centros Esperanza, vinieron a darle el último adiós. Valeria lloró su pérdida como la de una madre, pero supo que la esencia de la anciana viviría para siempre en cada pan horneado, en cada mujer que se levantaba con dignidad. Lucas, convertido en un joven brillante, estudió negocios internacionales y desarrollo sostenible. Al graduarse, no buscó trabajo en una multinacional. Regresó al pueblo, a la ahora vasta empresa que había nacido de la canasta de su madre. Mamá, dijo, tú construiste el castillo con las piedras. Ahora permíteme ayudarte a mantenerlo y a que su sombra proteja a muchos más. Se convirtió en el director de expansión de la fundación, llevando el modelo a nuevos continentes con una energía juvenil y una comprensión profunda de la misión. Valeria, con el cabello ahora entrecano pero con la misma luz en los ojos, podía sentarse en la plaza del pueblo, el mismo banco donde una vez lloró desconsolada, y observar. Veía un pueblo próspero, lleno de vida, con una escuela nueva, un pequeño hospital, y casas bien cuidadas. Veía a hombres y mujeres que antes la habían despreciado, ahora ancianos que le sonreían con respeto y un dejo de vergüenza que el tiempo había dulcificado. Veía a su hijo, un hombre de bien, tomando la posta. Veía una legión de mujeres fuertes, independientes, replicando su historia a su manera. La burla inicial, el dolor de aquellos días, se habían transmutado. Ya no eran una herida, sino la cicatriz que recordaba la batalla ganada. Eran el origen de todo. Sin aquella oscuridad, quizás nunca habría apreciado la luz con tanta intensidad. Sin aquellos obstáculos, nunca habría descubierto la fuerza titánica que llevaba dentro. Su vida era un testimonio viviente de que el propósito más grande a menudo nace del dolor más profundo, y que la verdadera legión no está en el éxito individual, sino en las semillas que se plantan en los demás. La historia de Valeria ya no era solo suya, era de todas las mujeres que se atrevieron a soñar después de ella. Era del pueblo que aprendió a redimirse. Era de su hijo, que continuaría el viaje. Y en un sentido más amplio, era de todos los que escuchaban su eco y encontraban el valor para levantar la cabeza y seguir horneando su propio futuro, sin importar lo quemado que pareciera el presente. El viaje no había terminado. Simplemente había cambiado de escala. De una joven burlada a un faro de esperanza global, la esencia permanecía intacta, la convicción inquebrantable de que, con las manos en la masa y la fe en el corazón, siempre es posible crear algo dulce a partir de lo amargo. Y para ti, que has llegado hasta aquí en esta narrativa, esta extensión final busca mostrar que el verdadero impacto es un ciclo que se perpetúa. La historia de Valeria demuestra que los sueños no tienen un final definitivo, se transforman, se expanden y tocan vidas de maneras impredecibles. Tu propia vida, con sus luchas y sus triunfos, por pequeños que parezcan, tiene el potencial de crear un efecto dominó de positividad. Tal vez no fundes una empresa global, pero tu actitud ante la adversidad, tu decisión de ser amable, tu elección de perdonar, tu esfuerzo por mejorar un poco cada día, son los ladrillos con los que construyes tu propio legado. Eres el protagonista de una historia que aún se está escribiendo. Asegúrate de que valga la pena leerlo.
La historia de Valeria y La Dulce Esperanza había alcanzado un punto que trascendía lo empresarial y lo social para convertirse en algo casi mítico, una leyenda viva que se enseñaba en escuelas de negocios y en talleres de desarrollo comunitario. Pero la vida, para aquellos que saben escucharla, siempre tiene nuevos movimientos sinfónicos que preparar. Lucas, ahora un hombre joven con la serenidad de su madre y el fuego visionario de la juventud, observaba el imperio construido con sudor y esperanza y veía un nuevo horizonte, uno digital y generacional. Bajo su liderazgo, nació la Academia Esperanza Digital, una plataforma en línea que ofrecía cursos gratuitos y de pago sobre emprendimiento, panadería artesanal, gestión comunitaria y resiliencia personal. Los cursos no eran solo videos pregrabados. Eran experiencias interactivas donde las mentoras de los distintos centros Esperanza alrededor del mundo conectaban en vivo con estudiantes de todos los continentes. La historia de Valeria, contada en un curso magistral por ella misma, se convirtió en el módulo más visto, traducido a 12 idiomas. Mujeres en Asia, África y Europa encontraban en su voz, ahora un poco más grave pero igualmente cálida, un eco a sus propias luchas. La fundación, que comenzó en un banco de plaza, ahora tenía un alcance global, democratizando el conocimiento y creando una red de apoyo internacional sin precedentes. El siguiente paso fue natural e innovador. Lucas, junto a un equipo de jóvenes ingenieros y nutricionistas que se habían unido a la causa, desarrolló una línea de mezclas para pan y pasteles, Esperanza. Pero no eran mezclas cualquiera. Cada caja contenía no solo los ingredientes medidos, sino un código QR que llevaba a una videolección de la Academia Digital y una bolsita de levadura de la esperanza, una levadura madre deshidratada que se remontaba simbólicamente a la primera masa madre que Valeria creó en la cocina de la señora Elena. Era una forma de llevar un pedazo tangible de la historia y la filosofía a cualquier hogar del mundo. El proyecto fue un éxito arrollador, y los beneficios se reintegraron por completo a la fundación, financiando becas completas y la creación de nuevos centros. La influencia de Valeria tomó un cariz aún más profundo cuando el gobierno de su país, reconociendo el modelo de desarrollo probado, la invitó a asesorar un programa nacional de reactivación económica para comunidades rurales. Valeria, que nunca se vio a sí misma como una política, aceptó el desafío. Su enfoque fue simple y revolucionario. No se trata de dar pescado, ni siquiera de enseñar a pescar. Se trata de ayudar a la comunidad a construir su propia piscifactoría, a gestionarla, a vender el pescado y a asegurarse de que el río se mantenga limpio para las generaciones futuras. Su testimonio en el Congreso Nacional, frente a políticos escépticos, fue otro momento de inflexión. Habló con datos duros sobre el impacto económico de sus centros, pero también con la elocuencia visceral de quien ha vivido en carne propia el fracaso de los sistemas tradicionales. Logró la aprobación de una partida presupuestaria histórica para replicar el modelo Esperanza a escala nacional. Con los años, el pueblo que la vio nacer y sufrir se convirtió en un polo de peregrinaje casi turístico. Pero no era un turismo vacacional, era un turismo de aprendizaje. Alcaldes, empresarios sociales y comunidades enteras visitaban el pueblo para ver de primera mano el milagro. La antigua panadería, La Dulce Esperanza, se conservó como un museo viviente, justo al lado de la moderna fábrica. Los visitantes podían tomar un café en la misma mesa donde la ejecutiva de Paraíso Norte hizo la oferta que lo cambió todo, y sentir el peso de la historia. El tiempo, implacable, siguió su curso. Valeria, ya una mujer mayor, fue delegando responsabilidades. Lucas estaba al mando de las operaciones globales. Daniela y Sofía, ahora amigas inseparables y ejecutivas brillantes, dirigían la fundación con una devoción que era su propia forma de redención. La señora Pilar, aunque jubilada, seguía siendo la presidenta honoraria del Comité de Ética. La empresa y la obra de vida de Valeria estaban en las mejores manos posibles, manos que ella misma había ayudado a moldear. En su jardín, en una tranquila tarde de otoño, Valeria paseaba de la mano de su nieta, la pequeña Elena, llamada así en honor a la sabia anciana. La niña, de 5 años, miraba todo con esa curiosidad que ilumina el mundo. «Abuela, ¿por qué todo el mundo te sonríe cuando pasamos?», preguntó la pequeña, con su voz aguda. Valeria se detuvo y se agachó para quedar a la altura de la niña. Sus ojos, cargados de décadas de memoria, brillaron. «No es a mí a quien sonríen, mi vida, es a todo lo que representamos. Es a la esperanza de que las cosas malas no son el final. Es a la idea de que con trabajo duro y un buen corazón, se puede construir algo bueno,
algo que ayude a los demás. La niña pareció reflexionar sobre eso. Y yo también puedo construir. Tú, preciosa, eres la constructora más importante de todas, dijo Valeria acariciando su mejilla. Estás construyendo tu carácter. Cada vez que compartes tu juguete, cada vez que le das un abrazo a alguien triste, cada vez que intentas algo nuevo aunque te dé miedo, estás poniendo un ladrillo en el castillo de tu vida. Un castillo que, espero, esté lleno de la misma dulzura y fortaleza que hemos intentado sembrar aquí. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. Vio el perfil de su pueblo, ahora próspero y lleno de luz. Vio la fábrica, la academia, los centros que eran como hijos dispersos por el mundo. Ya no era solo su historia. Era la historia de Lucas, de Elena la pequeña, de todas las mujeres que pasaron por la fundación, de todos los hombres y mujeres que creyeron en el cambio. Su legado no estaba en los edificios ni en los contratos, sino en la chispa de posibilidad que había encendido en miles de ojos. La burla inicial, el dolor de su juventud, ahora eran como un cuadro antiguo colgado en una pared lejana. Ya no le provocaba dolor, ni siquiera un regusto amargo. Era solo el prólogo necesario, la oscuridad que hacía necesario encender la luz. La lección final, la que respiró en el aire de su pueblo y que ahora se esparcía por el mundo a través de sus proyectos y de su familia, era que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia, y luego, usar esa misma agua para regajar un jardín del que todos puedan comer. Y para ti, que has seguido esta historia hasta su último aliento narrativo, este extenso final busca transmitir una verdad fundamental. El viaje de la superación personal nunca termina, se transforma y se multiplica. Tu existencia es una onda expansiva en el estanque de la humanidad. Cada acto de bondad, cada decisión valiente, cada momento en el que te levantas después de caer, no solo te define a ti, sino que envía un mensaje al universo. Eres, en este preciso instante, tanto una obra en progreso como la piedra angular de un futuro que aún no se ha escrito. No subestimes el poder de tu historia, por simple o complicada que parezca. Ella tiene el potencial de ser el germen de algo eterno, de algo que trasciende el tiempo y el espacio, tal como la semilla de esperanza que Valeria plantó en un suelo árido y que ahora da sombra y frutos a generaciones enteras. Tu vida es tu dulce esperanza. Hornea con amor. Y ahora, llega el momento culminante de nuestra conexión. Si esta larga travesía a través de la vida de Valeria ha tocado tu corazón, si has sembrado en ti una semilla de inspiración o simplemente te ha recordado el poder infinito que reside en tu interior, te imploro que des el paso definitivo. Suscríbete a este canal. Con tu suscripción, este mensaje de fortaleza y fe en el ser humano cruzará montañas y océanos digitales. Serás parte de una familia global que cree que un mundo mejor no es una utopía, sino una realidad que se construye día a día, con cada elección, con cada gesto, con cada suscripción que dice, sí, quiero más de esto. No dejes que la chispa se apague. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Convierte tu inspiración en acción. Únete a nosotros. Juntos, sigamos horneando un mañana más dulce para todos. Gracias por ser el destinatario de esta historia y por permitirme ser una pequeña parte de la tuya.